Amén. Amén. Bueno, en esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema, digo yo, muy complejo, muy vasto, pero con ayuda del Señor lo logré encapsular, ¿no? En una pequeña píldora. El pastor Ricardo nos ha hablado de que podamos hablar también del Espíritu Santo, su persona y obra. Con esas dos cosas tú ya tienes para escribir una biblioteca entera, no un libro, una biblioteca entera. Entonces, por eso vamos a tratar nosotros de entender y comprender estos puntos principales que como doctrina cristiana y teología cristiana se entienden. Vamos a hablar de una manera fácil y resumida. Vamos a obviar muchas cosas importantes, no menos importantes de las que vamos a hablar hoy, pero necesitamos comprender ciertos puntos principales que nos habla la teología cristiana. Amén. ¿Están animados o están tristes? Bueno, el hilo que seguiríamos sería que hablaríamos de la etimología, de su persona, de obra, de redención, de regeneración, de iglesia, y haríamos un modo de conclusión. Y se preguntarán, ¿pero de qué están hablando? ¿No? ¿De Sansón o algo así? Bueno, vamos a hablar del Espíritu Santo. Ah, mira, ya me pillaron. Del Espíritu Santo. Entonces, como texto de cabecera vamos a utilizar nosotros el Evangelio según Juan 14:16. Y hacemos esta lectura y dice así: y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, otro consolador, está en la Biblia Reina Valera 1960, para que esté siempre con vosotros. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versión Jerusalén. Cuando nosotros miramos acerca de esto del Espíritu Santo, tendríamos que hacernos la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es? ¿Qué es? ¿Cómo se entiende? ¿Cuál es el concepto acerca de Espíritu Santo? Pues acerca de ello, nosotros tenemos una diversidad de definiciones acerca de la palabra espíritu. Para ello tendríamos que mirar la etimología. Con respecto a ello, es conocido como neuma, muy fácilmente visto esto en teología, que significa espíritu, significa soplar, significa también aliento o soplo, expirar, respirar, jadear. Y la palabra que es muy conocida, neumáticos, ¿han escuchado eso? Esa palabra, el neumático, las ruedas y todas esas cosas. Pues la palabra neumáticos es espiritual y luego está la palabra Theos Neustos, o sea, el Espíritu de Dios, o sea, que es inspirado por Dios. En todos estos términos, espíritu es soplo, es... Usted le vendrá a la mente, ahí ven un par de palabras, usted le vendrá a la mente, por ejemplo, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos, la tierra. Y el Espíritu, en otras versiones, como en la Jerusalén dice, y el viento o un viento de Dios soplaba. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz acuosa, sobre las aguas caóticas, tratando de dar orden. Ese Espíritu de Dios, ese aliento de Dios está sobre las aguas caóticas, es decir, sobre nuestra agua caótica, nuestro ser interior, que a veces está en caos, está informe, no tiene forma a veces. Las situaciones de nuestras vidas que a veces nos lleva
a pensar que no tenemos salida, que no podemos hacer más nada, que esto no tiene solución, que no tiene reparo, porque lo que vemos en nuestro interior es informe, no tiene forma. Pero el Espíritu de Dios viene para revolotear encima de esas aguas caóticas y para hacer una creación nueva, para ordenarlo, para que lo que está desordenado sea ordenado. Por ende, la palabra, la etimología hebrea que es ruach, que muchos ya lo conocen, significa lo mismo, viento, y por una parte puede significar viento, fuerza invisible, misteriosa o poderosa. En segundo punto puede significar aliento, la misma fuerza misteriosa del punto 1 que hemos hablado, vista como la vida y la vitalidad del hombre. Entonces Dios hizo al hombre y sopló en su nariz aliento, espíritu, en su nariz, ruach, lo cual también es muy conocido en el hebreo como el neshama, que podría ser el espíritu almático del hombre. Lo sopla. Entonces el hombre vino a ser un ser viviente, a vivir. Y en tercer punto puede ser poder divino, una fuerza sobrenatural que se hace cargo de las situaciones. ¿Cómo podemos nosotros también mirar acerca de los jueces que eran líderes carismáticos, que ellos se movían o se levantaban impulsados por ese poder divino, por ese Espíritu de Dios? ¿Les suena alguno en Jueces? Varios será, ¿no? El más apartado, el más consagrado, el Nazir, Sansón, por ejemplo. Y el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. ¿Vale? Entonces, este concepto de Espíritu de Dios era eso, que había un mover de repente de Dios y que eso lo llevaba a hacer algo. Según la etimología, según los conceptos, es algo que Dios le daba a las personas en todo momento. Pero según va creciendo el entendimiento acerca de este espíritu, de este aire, de este aliento de Dios, según va creciendo este entendimiento, más adelante o más tarde, esto puede tener varias acepciones y que son muy utilizados en el Nuevo Testamento como los significados, por ejemplo, el espíritu humano, espíritu angélico, demoníaco y el espíritu divino que predominan. Y todo esto son neuma. Todos estos son ruach. Pero o ruach humano, o ruach divino, o ruach demoníaco, angélicos. En un punto de vista ulterior, resulta del hecho de que la palabra paráclito, la palabra como algunos lo pronunciaría parácletos, en el Nuevo Testamento es una persona y fuerza. Pero no solamente es el parácletos, sino también Jesús mismo es el parácletos o el paráclito. Por ejemplo, si nosotros miramos en nuestro texto de Juan 14, 16, y dice, y yo pediré al Padre y os dará otro paráclito, o sea que ya hay uno. ¿Quién es ese uno? Jesús. Y os dará otro que les pueda consolar. Esto significa lo que es paráclito, a lo que se refiere en este concepto Jesús es que este viento, esta persona es un auxiliador, es un defensor. Lo mismo podríamos ver en Primera de Juan, donde habla acerca de Jesús como en el capítulo 2:1 dice que si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, un paráclito, un abogado, un ayudador. Entonces el paráclito no solo es el Espíritu Santo, sino es también llamado a Jesús como alguien que defiende. Y si vamos por ese concepto, el mismo Dios es un paráclito para el pueblo de Israel que ha defendido bastante veces a su pueblo.
Nada más hay que mirar Jueces, otra vez. Entonces, entendiendo acerca de esto, de que más adelante ya el Espíritu Santo es visto un ser como personal, nos fijamos nosotros en Efesios, en las cartas paulinas, para mirar su persona, y en Efesios 4:30 nos habla, no entristezcáis, no entristezcáis, ahí me salió bien, al Espíritu de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Traducción de Francisco será, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Porque eso de entristezcáis me cuesta, es muy trabalengua para mí. Entonces, en este punto, nosotros podemos ver cómo se infiere teológicamente que el Espíritu Santo es una persona que puede ser entristecido, que puede sufrir agravio, puede ser de una forma agredida verbalmente o con las intenciones del corazón. Entonces nos muestra que se puede entristecer. De ahí se infiere la persona del Espíritu Santo. ¿Me siguen? Amén. Creo que no todos me siguen. ¿Me siguen todos? ¿Hasta ahí? Vale. Si ven que me voy mal, no me sigan. Pero si me siguen, pues bien. Vamos bien entonces. Entonces, podemos ver que puede sufrir agravio, como el ejemplo de Mateo 12:32, donde se habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Donde cuando Jesús hace una obra y le dice que los líderes judíos le dicen que por Belcebú, por el príncipe de las tinieblas, está echando fuera a los demonios. Él le dice que están blasfemando contra el Espíritu Santo, que toda blasfemia, incluso contra el Hijo, le es perdonada, mas no contra el Espíritu de Dios, si lo entristeces. ¿Por qué? Muchos lo saben. Y a lo mejor todo. Porque la misma Escritura nos dice que Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si se entristece, si se enfada, si no se acerca a ti, ¿quién te convencerá? Esa certeza, esa convicción interna. Todos los argumentos son inútiles si no hay esa convicción interna dentro que Él puede provocar, de lo que hemos hablado anteriormente. Si Él no viene a revolotear sobre tus aguas caóticas y hacer una creación. Entonces, por eso dice que si la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada, porque uno no se arrepiente y si no hay arrepentimiento no hay perdón de pecado. ¿Es así o no es así? Así está escrito. Entonces, el Espíritu Santo no solamente puede ser entristecido, no vamos a mirar solo lo malo. Hay algo más que Él quiere hacer, no solo moverse sobre las aguas caóticas y dejar algo creado y nada más, sino es que Dios hace su morada en la tierra, en la creación, para habitar entre su creación. Entonces, el Espíritu Santo, de la misma manera, al ordenar esa agua caótica dentro nuestro, nuestras fallas, ¿qué podría representar las aguas caóticas de nuestro ser? Piensa un rato. ¿Está pensando? ¿Qué puede ser tu agua caótica? Entonces, eso es lo que quiere ordenar. Sobre eso quiere revolotear. Sobre eso quiere moverse. Y una vez hecho eso, va a ser su morada. Y dice que quiere habitar ahí. Porque como está también escrito en Romanos 8:11, dice que el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita. Es su persona. Quiere vivir dentro de la persona. Quiere vivir dentro de nosotros ese Espíritu.
Dará también vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Les va a dar vida. Hemos hablado de creación. Hemos hablado de que va a ser una creación y la creación tiene que tener vida y va a crear un nuevo hombre y va a soplar aliento de vida. Ese aliento de vida es lo que va a entrar en el hombre y os dará vida. Les va a dar vida. Les va a dar vida. Entonces, no solamente puede ser entristecido y todo eso, también puede ser, podemos alegrarlo, ¿no? Siendo sensible a Él. Podemos, ¿cómo decir esto? Alegrarle el día, abriéndole el corazón, diciendo, entra, pero no mires ahí cómo está desordenada la casita, pero entra, pasa. Me hace gracia, por ejemplo, no sé si ustedes han visto la serie de Big Bang Theory, donde está Sheldon Cooper, y él, por ejemplo, entra en un sitio y si ve un desorden no lo puede ver, no lo tolera. Entonces tiene que arreglar todo. Y etiqueta los calcetines, pone etiqueta. Todo el que lo ha visto me entiende. Pues el Espíritu Santo, si entra ahí, va a ordenar todo. Le va a dar forma a esa vida, le va a dar dirección, le va a dar rumbo. Lo que a veces nos lleva a tener los problemas, las situaciones que nosotros tenemos, que a veces no sabemos por dónde ir. Hay algo que suelo decir siempre y que a cualquiera le pasa esto, es que cuando uno está sobrecargado con problemas, está ciego ante las puertas y las soluciones. Eso no es. Uno cuando está muy cargado, cuando está con muchos problemas, no ve nada, porque los problemas son grandes, son muchas. Y cuando tiene otra persona que está afuera y que no tiene el problema, puede ver claramente. Es como, yo también hago este ejemplo, es como si fuera que cuando se juega el vóley. ¿Hay algunos jugadores de vóley por acá? ¿Quién sabe jugar vóley? Amén, dice. Pues fíjese usted una cosa, usted está dentro de la cancha, usted juega y no echa bien la pelota. Pero el que está afuera le dice, papá, ¿por qué no echaste acá? Porque el que está afuera ve bien tranquilamente todo, ¿no? Pero el que está adentro está aquí mirando, y el de afuera, acá echa. No le vaya nada en sus manos, si no vamos a perder, ¿no? O si no, los futbolistas, hasta Iván. Acá tira, desde afuera se ve todo Iván, pero entra adentro y no ven nada a veces. Tiene que estar con la cabeza así arriba, la pelota acá y todo. Complicadito. A veces la situación es así, pero están muy bien entrenados y cometen fallos los futbolistas por más entrenados que estén. Pero está el técnico desde afuera que ve todo, cómo se desenvuelve el partido. Entonces tiene que dar esos parámetros, esas directrices para que se pueda llevar bien el partido y para que no se pierda. A veces pasa eso, que uno cuando está con muchos problemas no ve. Necesitamos a alguien externo, ya sea una persona. Y así también una persona que esté con el viento de Dios, con el Espíritu de Dios, que nos pueda guiar, que nos pueda enseñar. Iván, si vos estás dirigiendo un equipo, ¿vas a poner a alguien de la hinchada que te dirija el equipo para que pueda ganar el partido? Yo creo que no, ¿no? Entonces vas a poner a alguien que sabe del tema, que es bueno en el tema. Así mismo también nosotros. No podemos de repente estar esperando que de repente alguien de la hinchada venga y me resuelva el problema, sino alguien que sabe del tema, ya sea la situación que sea que tengas. Y esta persona que esté con el Espíritu Santo, que conozca y te ayude a ponerlo. Entonces ya hemos visto que es algo que da orden, que es una persona que se entristece, pero es una persona que quiere habitar, que quiere tener morada en el ser humano. Y ahora vamos a ver las obras que hace. ¿Cuáles son las obras de este Paráclito que Jesús dijo que enviaría a sus discípulos, el cual prometió? ¿Cuáles son las obras? Veremos solo algunas.
Él, por ejemplo, es el dispensador de la gracia, el que distribuye la gracia o el favor de Dios. No significa esto lo simpático que es Dios, ¿no? Gracia es más bien un regalo. Entonces, como decía un teólogo, decía en sus escritos, decía, si uno ve el favor de Dios es un agraciado. Si no tiene el favor de Dios sería lo contrario. ¿Qué es lo contrario de un agraciado? Un desgraciado. Pero es así, la palabra es así, suena fuerte, pero es eso es lo antónimo de agraciado. Es un desgraciado. Entonces, él cuando va desarrollando, vas a leer y dice en todo momento, y el ser humano, el desgraciado, dice así, se expresa y luego dice, pero el agraciado, ¿no? Entonces, lo muestra ahí. Y el Espíritu de Dios es el que ayuda en distribuir ese regalo que es de Dios. Y hay varios textos para ellos, de los cuales no vamos a mirar, sí que están ahí, luego en casa si quieren mirarlo alguno, pero vamos a hablar acerca de ese punto. Puede hacerle foto aprovechando que yo estoy aquí también, salgo así. Entonces, el Espíritu Santo, según se presenta en las Escrituras, obra no solo en la obra de la redención, no solo como obra de redención, aunque vamos a centrarnos en ello, sino también en la obra de la creación, como ya lo hemos visto. Hay más cosas. Entonces, la soteriología o el estudio de la salvación se refiere nada más a su trabajo redentor. Cuando hablamos de esa parte, cuando se estudia la salvación, solamente se ve su trabajo de redención y lo que sigue, que estaremos mirando ahora. Pero no se puede limitar solamente en eso, ¿vale? Aunque para nuestro interés nos quedaremos ahí. Aquí la palabra gracia se usa para designar el favor de Dios. La palabra gracia es el favor de Dios, cómo se manifestó en la aplicación de la obra de redención por medio del Espíritu Santo. O sea, un regalo de redención, de compra, de rescate de una persona. Esa es la gracia, ¿no? Que estaba cautiva, entonces se lo rescata. Eso no es gracia, eso sí es gracia. Una persona cautiva la está pasando mal, está sufriendo. Entonces, es decir que el Espíritu Santo hace que sea efectiva la obra de redención. Ahora, ¿cómo es esto? Que la obra de redención efectiva, que fue alcanzada por Cristo. ¿Cómo es esto? Que Cristo se entregó por expiación de nuestro pecado para que nosotros seamos salvos, ¿vale? Entonces, el Espíritu Santo, como convence en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio, entonces nos convence, hace que nosotros, persuadidos por ello, aceptemos el sacrificio de expiación por nuestras faltas, que un justo muera por los pecadores, como está en la teología paulina. Entonces, cuando uno está convencido de ello, se hace efectiva la obra de redención en el hombre. Pues ese es el trabajo del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos se sienten redimidos? Nos van a demandar por plagio, redimido. Entonces, la redención. Y ese es el primer paso de su obra. Seguido de la redención está la regeneración, porque primero, ¿qué se hace? Se compra al cautivo o se rescata al cautivo o al esclavo. Se le redime, se le rescata. Ahora hay que hacer lo siguiente, dejarle que ande a sus anchas, puede ser, dejarle a su libertad, puede ser, ¿no? Uno que es libre, le sonará esta parte. Uno que es libre y anda por ahí y no llena su casa, el que salió de él va por lugares áridos. Luego cuando dice no encuentra dónde descansar, voy a ver otra vez mi casita, donde vivía. ¿Le suena eso? Pues entonces a eso me refiero. Que una persona
está atada por sus vicios. Cuando una persona está atada por sus malas costumbres, por el desorden de su vida, y uno es rescatado de ese lugar, a lo mejor vuelve a caer y podría ser que el posterior estado sea peor que la primera. Decía un profesor mío que el que falla una vez, tal vez nunca más lo vuelva a hacer. El que falle 2 veces, tal vez nunca más lo deje de hacer. Entonces, es llamativo que en ese momento el Espíritu Santo entra para hacer la regeneración. Y podemos definir la regeneración como un acto drástico del Espíritu, un acto drástico, esa es la palabra, drástico, fuerte, del Espíritu Santo, llevada a cabo en la naturaleza humana caída, que hace que cambie totalmente la concepción que esa persona tiene. Podemos describirlo como un nuevo hombre que busca. Es un nuevo hombre que busca, primero. Segundo, ese nuevo hombre encuentra. Si busca, encuentra. Ahí me hace recordar a las madres. Los que fueron hijos, hijas, todos aquí. Y las que son madres sabrán, ¿no? Cuando de repente se va uno a buscar la ropa, su calcetín, y no encuentra. O lo que sea. Y la mamá le dice, ahí está, le dice. Y no sé cómo, pero ahí está. Entonces, hay que saber buscar, creo yo, o tienen un paráclito especial las madres que hace que nos hace a veces a ellos sentir bien, a los hijos sentir mal, que no lo encontramos. Pero bueno, ahí vamos. Describimos que el hombre primero busca, el que es regenerado busca, segundo encuentra y tercero sigue a Dios. Busca, encuentra y sigue a Dios porque ha sido regenerado. Ejemplo sería Jesús con Nicodemo. Una regeneración del espíritu. Y necesitas nacer de nuevo. Tienes que cambiar todo. Los hábitos. Hay muchas cosas que cambiar. Eso es la regeneración. El que nace del agua y del espíritu. Pero el que nace de la carne es carnal. Entonces tenemos que ver esas cosas que las Escrituras nos están diciendo. Y esa parte es la obra de regeneración del Espíritu Santo. Y la tercera parte, porque solamente lo he dividido en 3 partes, hay más cosas, es la iglesia. Entonces, lo redime al hombre. Lo regenera, hace una nueva persona. Y luego lo introduce a una comunidad. ¿Vale? Entonces, este es el paso sistemático teológico, hago esta sonrisa, sistemático teológico, que hace el Espíritu Santo. Digo, lo hago así de forma sonriente, ¿no? Porque hay una frase que me vino justo en la cabeza, que en la viña del Señor estamos de todo, dice, ¿no? Pero el paso es de que el cristiano de verdad, subráyese y en negrita, de verdad, no nominal, es redimido, regenerado e introducido en la iglesia. Y la iglesia no es solo el edificio, sino la iglesia es, etimológicamente es lo que son llamado afuera, ¿no? En este momento, en este caso sería llamado afuera de Egipto, lo que interpretativamente Egipto vendría a ser como una esclavitud, ¿vale? De esa esclavitud del pecado. Así es que no miren con odio a los egipcios, porque eso es de forma interpretativa que le estoy diciendo. Tienen pirámides. Entonces, los egipcios tienen pirámides. Entonces, le introduce a la iglesia, a una comunidad, los llamados desde afuera. Esto se utilizaba mucho en el campo de la política o la república.
en tiempos de los filósofos griegos como Platón, el cual habla en su libro de la República también. Y eso es muy llamativo porque habla de una asamblea, de una congregación. Es el mismo término que recoge el Nuevo Testamento para hacer los que se reúnen, los que son llamados. Eso es la iglesia. Los que están aquí son los que han sido llamados. ¿Vale? Cada uno de ustedes han sido llamados. Cada uno de los que están aquí presentes ha sido llamado. Y convénzase y no le diga nada al que está al lado, pero mírele al llamado que está al lado de usted. El Espíritu fue el que con su existencia y acción hizo que fuera posible y real la existencia del grupo de los cristianos en el mundo. Recuerdan el Pentecostés, un viento recio, el Espíritu entra, como un viento recio. Está entrando el Espíritu de Dios. Entonces, Él es el que trae la existencia de la comunidad de cristianos al mundo. Porque antes de eso, donde estaban pescando, haciendo sus cosas, ¿no? A lo suyo. Entonces, Él vuelve a hacer eso. Él los vuelve a reunir. Estos son los llamados que por el Espíritu de Dios, es decir, la comunidad de los fieles o creyentes, el cual forma un cuerpo. Un cuerpo. ¿Cuánto puede decir amén? Dile al que estás a su lado, en esta vez sí. Sé miembro del cuerpo y no seas un quiste, un tumor, porque eso se extirpa. Eso se trata, ¿no? O si es quiste, dile mi quistecito, dile ahí, dale cariñito. Ahí. Ay. Bueno, entonces, y dentro de esta comunidad, Él reparte dones, da regalos, dones espirituales. Podríamos verlo en 1 Corintios a partir del capítulo 12, hace un paréntesis en el 13 y en el capítulo 14 vuelve a seguir con el tema de los dones espirituales. Entonces, usted puede mirar Pablo hablando así y lo deja en medio, entre paréntesis, ahí algo muy importante central. Sigue con los dones Pablo en el capítulo 12 y en el capítulo 13 centra algo. Y en el capítulo 14 sigue. Pero ¿qué es lo que centra? Ahí es lo que Pablo, inclusive Pablo, no lo dice Francisco, que el mayor de todo es, ¿qué es el mayor de todo? La profecía, ¿no? El amor. El amor. No solo da dones, da frutos, que es lo más importante. Porque yo podría hablar en lengua y estar enojado con Iván y lo regañaría en lengua. Entonces, para que yo no le regañe en lengua, tengo que tener el capítulo 13, que es el amor, que es el fruto. Y Pablo lo dice, es mayor. Es lo más pertinente ahí. Está bien buscar todas estas cosas porque Él promete, Él lo da, pero más hay que buscar lo que es el amor. Y este amor es activo, no es pasivo. Me gusta mucho cuando de repente lo traduce el católico, lo dice como caridad. Me gusta eso, esa frase, porque esa caridad es servicio, es darse al otro, es poder, es accionar, es moverse, es actuar, es amor, porque si no es un amor de diente para afuera, ¿ok? Y lo llamativo, que el amor es sufrido. No, tiene otras cosas, pero es sufrido. Es bueno el amor, es benigno, pero es sufrido porque todo lo Hermano Francisco, tranquilo, ¿no?
¿Por qué digo esto? Porque somos seres humanos, somos todos distintos. Entonces, hay eso que normalmente se utiliza como el hermano lija, ¿no? Que se dice, ese término acuñado cuando se conoció a ese hermano. Entonces, está eso. Y por eso he sufrido. Y dice en todo momento la Escritura, soportándoos, sirviendo, ver cómo está, qué necesita. Ese es el fruto. Porque el que no tiene ese fruto del Espíritu Santo no puede interesarse por el otro que es imagen y semejanza de Dios. Pero si usted tiene ese fruto del Espíritu, es normal que usted mire al que es imagen y semejanza de Dios. Su situación, cómo está. Ser manso, ser paciente, ser benigno, tener ese amor. Mi quistecito, dile al que está al lado. Entonces, eso es lo que hace dentro de la iglesia. Amén. Recapitulemos. Entonces, hemos visto que es un soplo, que es un viento, una fuerza que da vida, que da orden, según el término. Por ende, en su persona, Él quiere ordenar esa casa que aunque nosotros digamos, pasa pero no mires el desorden, Él mira y hace su cosa, porque le dejamos entrar. Entonces Él quiere habitar, estar ahí, pero no quiere estar triste, quiere disfrutar con nosotros, quiere morar con nosotros. Y tiene ciertas obras para que todo esto funcione. Él tiene que redimirnos, Él tiene que regenerarnos, es decir, ordenar nuestra casa, cambiarnos bruscamente. Y luego nos introduce a un grupo que ya han sido regenerados, que es la iglesia. Amén. Eso es la persona y la obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pues a modo de conclusión, dice nuestro texto, Juan 14:16. Y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito para que siempre esté con vosotros. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él les va a enseñar y les va a recordar. Enseñar y recordar. ¿Vale? Entonces, Él estará para ayudarnos en los momentos difíciles. Dice también, un escritor dice lo siguiente, tenemos el Espíritu, amén, tenemos el Espíritu. El que se ha topado con la existencia del Espíritu, con ello se ha topado con su propia existencia en Dios. Amén. Póngase de pie. Damos gracias, Señor. Queremos, Padre, que soples de ese espíritu, que soples de ese viento, Señor, sobre estas aguas caóticas, Señor, que muchas veces nos quebranta, nos preocupa. Sobre esas aguas caóticas, Padre Celestial, que podría ser trabajo, casa, familia, finanzas, muchas cosas, Señor. Muévete. A veces nos vemos con claridad, Señor, pero queremos ver. A veces no hay luz, Padre, pero si tú dices, sea la luz, será la luz, Señor. Te rogamos luz, te rogamos que ese viento venga, Señor, y nos refresque, que purifique nuestras lenguas. No queremos solo lenguas no entendibles, sino una lengua que se entienda sin groserías. Una lengua que se entienda, y la única, a lo mejor, que conozco yo hoy, que sea sin suciedad. Limpia esta lengua primero, Señor. También quiero la otra, si tú me quieres dar, Señor. Pero limpia esta lengua primero. Lava este corazón, Señor. Entonces, Señor, si yo sé refrenar mi lengua, seré una persona que refleja tu amor, que refleja tu rostro. Te rogamos, Espíritu de Dios,
Sopla. Sopla con esa intención, bruscamente, si es necesario. Sopla, Señor, con esa intención de estar golpeando la puerta para que nosotros podamos abrir, Señor. Sopla para que podamos nosotros ver orden en este caos, en este desorden. Sopla, Señor. Y no dejes de soplar sobre nosotros. Queremos sentir esa brisa, Señor. Queremos sentir, Señor. Y queremos comprender de mente muy limitada, Señor. De preocupaciones vastas, Padre eterno. Pero tú eres bueno. Tú eres grande. Tú eres sabio. Danos sabiduría. Sopla para que tengamos sabiduría. Sopla para que tengamos amor, Señor. Sóplanos. Sopla sobre nosotros. Entra y haz morada en nosotros. Si tiene que haber estruendo, que haya, Señor. Como en el monte Sinaí, como en la dedicación del templo. Llena la casa, Señor. Que es nuestra vida, que es nuestro ser. Que se pueda ver, Señor. Y si vienes y moras todos los días en nosotros, Señor, nosotros podamos ser, Señor, ese altar. Nosotros mismos, ese sacrificio vivo ante tu presencia. Sopla, Señor, para que te conozcamos. Sopla como soplaste sobre tus discípulos para que entendieran. Sopla, Señor, y danos vida. Sopla como has soplado, Señor, en la nariz de Adán y fue un ser viviente. Sopla, Señor. Amén.